Condado de Watauga, Carolina del Norte, 1879. Mientras todos los vecinos se apresuraban a colocar los suelos de sus cabañas antes de las próximas lluvias primaverales, Robert Dixon estaba a gatas con una pala de mano, cavando una zanja de 15 centímetros alrededor del interior de su nueva cabaña, justo contra las paredes de troncos, con una profundidad de 10 centímetros. Su vecino, Samuel Hartley, observó este peculiar espectáculo y negó con la cabeza. Lo consideraban un derroche. Lo llamaban tonto. La práctica habitual en la frontera era sencilla: colocar los troncos del umbral sobre piedras, rellenar los huecos con barro y musgo, instalar rápidamente las tablas del suelo. Dixon pasó 2 días enteros cavando esa zanja, rellenándola con piedras de río y conectándola a una tubería de desagüe hecha con madera de tilo hueca. 60 horas de trabajo, según sus vecinos, que no sirvieron para nada. Entonces comenzaron los años húmedos. Entre 1880 y 1882 llovió un 40% más de lo normal. Inundaciones continuas en primavera. Tormentas de verano que convirtieron las cabañas de los vecinos en desastres empapados. Los troncos del umbral de Samuel Hartley comenzaron a pudrirse. En la casa de los Morrison se formaron charcos persistentes bajo el suelo de la cocina. La pared norte de la familia Miller comenzó a hundirse, pero la cabaña de Dixon estaba completamente seca. Su zanja de piedra se llevó hasta la última gota de agua que se coló en el interior, mientras que sus vecinos se enfrentaron a semanas de levantar paredes, sustituir troncos podridos y reconstruir secciones enteras. ¿Qué sabía este montañés de tercera generación sobre el agua y la madera que su comunidad descartaba por considerarlo una exageración? Si valoras las historias de sabiduría práctica que han resistido el paso del tiempo, no dejes de suscribirte. Tenemos más relatos documentados que vale la pena recordar. Comenta tu ciudad y estado a continuación. La primavera había llegado temprano al condado de Watauga ese año, y con ella llegó la familiar urgencia que se apoderaba de todos los colonos que se preparaban para otro invierno en la montaña. El deshielo de 1879 creó arroyos caudalosos y terreno blando, condiciones perfectas para los trabajos de cimentación que determinarían si una familia sobreviviría a los fríos meses venideros, con comodidad o miseria. A lo largo de las crestas y en los huecos, el sonido de las hachas y las azuelas resonaba mientras los hombres corrían contra el tiempo para terminar sus cabañas antes de la primera helada fuerte. Robert Dixon había elegido el lugar para construir con el cuidado metódico que caracterizaba todo lo que hacía, una suave pendiente que drenaría naturalmente, protegida de los peores vientos invernales por un grupo de castaños maduros. Lo suficientemente cerca del arroyo para tener agua, pero lo suficientemente alto para evitar las inundaciones primaverales. Las piedras de los cimientos, extraídas de la cresta de arriba y transportadas una a una durante 2 meses, estaban perfectamente niveladas y espaciadas. Los travesaños, cuidadosamente seleccionados entre maderas de roble blanco de 45 centímetros, habían sido entallados y encajados con la precisión que su abuelo alemán le había enseñado cuando era niño. Pero mientras sus vecinos pasaban rápidamente a la siguiente fase de la construcción, Dixon se entretenía en lo que la mayoría consideraba la parte más sencilla de la construcción de una cabaña: la instalación del suelo. Samuel Hartley había pasado por allí 3 veces durante la semana anterior, y en cada visita se había mostrado cada vez más desconcertado por el enfoque de Dixon hacia lo que debería haber sido una tarea sencilla. Mientras que otros constructores simplemente colocaban las vigas del suelo sobre los troncos del umbral y clavaban las tablas en cuestión de horas, Dixon parecía decidido a complicar cada paso. La mañana que definiría su relación comenzó cuando Hartley llegó y encontró a Dixon a gatas dentro de la cabaña, midiendo cuidadosamente y marcando una línea a 15 centímetros de la pared interior alrededor de todo el perímetro. La pala que tenía a su lado sugería una intención que parecía desafiar toda lógica. Hartley había construido más de 20 cabañas en el condado durante los últimos 14 años, cada una de ellas siguiendo los métodos probados que habían protegido con éxito a familias durante innumerables inviernos en la montaña.
La imagen de un hombre adulto preparándose para excavar dentro de su propia casa le pareció una prueba de locura o de un peligroso exceso de reflexión. «Robert, ¿qué diablos estás planeando con esa pala?», gritó Hartley, con la autoridad de un hombre cuya experiencia en construcción era respetada en toda la comunidad. Cruzó con cuidado el umbral, observando la precisión del trabajo de cimentación de Dixon, pero sin dejar de estar desconcertado por este último acontecimiento. Dixon levantó la vista de sus mediciones, con su rostro curtido sin revelar vergüenza ni actitud defensiva. A sus 42 años, había aprendido a elegir cuidadosamente sus batallas, especialmente cuando se trataba de explicar técnicas que parecían contradecir las prácticas aceptadas. Cavar un canal de drenaje de 15 centímetros de ancho y 10 centímetros de profundidad alrededor de toda la casa. La explicación no sirvió para reducir la confusión de Hartley. Según su experiencia, los problemas de agua se solucionaban construyendo correctamente desde el principio. Un buen relleno de las juntas, una buena construcción del techo y una altura adecuada de los cimientos. La idea de planificar la entrada de agua sugería un malentendido fundamental de los principios de construcción de cabañas. El agua no entra si se construye bien desde el principio, dijo, con el tono paciente de un profesor que corrige la idea errónea de un alumno. Pero Dixon ya había empezado a cavar, con su pala atravesando la tierra compacta, con el ritmo constante de un hombre que había tomado una decisión. La zanja fue tomando forma lentamente, siguiendo el perímetro interior con precisión matemática, a 15 centímetros de la pared, con una profundidad exacta de 10 centímetros, inclinándose suavemente hacia lo que se convertiría en el punto de salida cerca de la puerta. A medida que avanzaba la mañana, otros vecinos encontraron excusas para pasar por allí, atraídos por la curiosidad sobre el inusual enfoque de Dixon para la instalación del suelo. Los hermanos Morrison llegaron justo después del mediodía, aparentemente para pedir prestada la pala de Dixon, pero claramente más interesados en comprender lo que estaban presenciando. James Morrison, el mayor de los dos, tenía una considerable experiencia en carpintería y se enorgullecía de sus eficientes métodos de construcción. La visión de Dixon retirando cuidadosamente paladas de tierra del interior de una cabaña casi terminada parecía violar todos los principios de la construcción práctica. «Nunca había visto nada parecido», dijo Robert Morrison, observando el trabajo de Dixon. «¿Qué tienen que ver los antiguos métodos rurales de tu abuelo con la construcción de cabañas en la montaña?» La pregunta tenía un tono de escepticismo que reflejaba la actitud general de la comunidad hacia las técnicas que parecían ignorar la sabiduría local. Dixon hizo una pausa en su excavación y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su abuelo Johann había venido efectivamente del viejo continente, trayendo consigo métodos de construcción desarrollados a lo largo de siglos de gestión de la humedad en regiones donde los edificios de madera se enfrentaban a constantes desafíos por la lluvia y la nieve. Pero explicar ese legado a unos vecinos que consideraban la eficiencia como la máxima virtud probablemente generaría más preguntas que comprensión. Jan siempre decía, «El agua siempre encuentra un camino». Dixon respondió simplemente, volviendo a su cuidadosa excavación. «Es mejor darle un camino que tú elijas que dejar que lo elija ella misma». La filosofía detrás de esa afirmación se basaba en décadas de observación y experiencia, pero a sus vecinos les parecía una precaución innecesaria aplicada a un problema que una construcción adecuada debería evitar por completo. Por la tarde, el consenso de la comunidad se había consolidado en torno a la idea de que Dixon estaba pensando demasiado en un proceso sencillo. Hartley expresó lo que todos pensaban cuando observó que Dixon ya había dedicado más tiempo a su zanja de drenaje que la mayoría de los hombres a la instalación completa de su suelo. Las matemáticas parecían respaldar la crítica. 16 horas de excavación cuidadosa y colocación de piedras para un sistema que solucionaba un problema con el que la mayoría de los constructores nunca se habían encontrado. Pero Dixon continuó con su metódico trabajo, revestiendo la zanja terminada con piedras de río cuidadosamente seleccionadas, cada una elegida por su tamaño y forma para crear un canal que transportara el agua de manera eficiente hacia el desagüe exterior. Las piedras,
recogidas en varios viajes al arroyo de abajo, tenían un diámetro de entre 1 y 3 pulgadas, un tamaño que permitía el flujo del agua y evitaba la obstrucción por residuos. La arena rellenaba los huecos entre las piedras, creando una base estable que mantendría la pendiente de drenaje adecuada a lo largo del tiempo. Al acercarse la noche y colocar Dixon las últimas piedras en su sitio, el sistema de drenaje terminado representaba un nivel de preparación que parecía excesivo para todos los que habían presenciado su construcción. La zanja interior conectaba a la perfección con el desagüe exterior, un tronco hueco de tilo que llevaría el agua lejos de los cimientos. Todo el sistema demostraba principios de ingeniería que la mayoría de los constructores de la frontera nunca habían considerado, basándose en la suposición de que tales precauciones elaboradas eran innecesarias para cabañas construidas correctamente. El veredicto de la comunidad fue rápido y unánime. Dixon había perdido 2 días resolviendo un problema que no existía, utilizando métodos que complicaban innecesariamente una construcción sencilla. Pero mientras se preparaba para instalar las vigas del suelo sobre el sistema de drenaje terminado, Robert Dixon comprendió algo que sus vecinos aún no habían aprendido. La diferencia entre construir para condiciones normales y construir para las inevitables excepciones que ponían a prueba las debilidades de cada estructura. El tiempo revelaría qué enfoque era más acertado, aunque las lecciones tendrían un coste que sus vecinos aún no podían imaginar. La ciencia que subyacía a lo que Dixon había comprendido y sus vecinos habían descartado se ocultaba en procesos que no podían ver, pero que acabarían experimentando con devastadores detalles. El agua poseía una capacidad casi sobrenatural para encontrar puntos débiles incluso en los edificios construidos con más cuidado, aprovechando huecos microscópicos y siguiendo caminos que desafiaban el sentido común. Los cimientos de piedra que sostenían todas las cabañas del condado de Watauga, macizos y aparentemente impermeables, funcionaban en realidad como mechas gigantes que atraían la humedad hacia arriba a través de la acción capilar hacia los travesaños de madera que descansaban directamente sobre ellos. El proceso comenzaba de forma invisible, con niveles de humedad que parecían normales para los ocupantes humanos, pero que creaban las condiciones perfectas para los hongos de descomposición que permanecían latentes en cada pieza de madera. Cuando el contenido de humedad de la madera alcanzaba el 18% o más y se mantenía así durante largos periodos, estos organismos microscópicos se despertaban y comenzaban su paciente trabajo de descomponer la celulosa y el lignina, las sustancias que daban fuerza a la madera. Los travesaños, situados en la unión crítica entre la piedra y la madera, soportaban todo el peso de las paredes y el techo, al tiempo que servían como vía principal para que la humedad se desplazara desde los cimientos hasta la estructura. Incluso las cabañas más perfectamente construidas se enfrentaban a la inevitable intrusión de agua procedente de fuentes que los constructores fronterizos comprendían, pero subestimaban constantemente. Las goteras en el techo se desarrollaban a medida que los troncos se asentaban y encogían durante su primer año en el lugar, creando huecos que ningún relleno inicial podía sellar de forma permanente. La mezcla de barro y musgo que rellenaba los espacios entre los troncos funcionaba bien durante la primera temporada, pero los cambios de temperatura hacían que se agrietara y se desprendiera en pequeños trozos que dejaban aberturas por las que entraba la lluvia impulsada por el viento. Cada fuego para cocinar y cada lámpara de aceite añadían humedad al aire interior, que se condensaba en las paredes frías durante los meses de invierno y goteaba hasta acumularse a nivel del suelo. La fuente de agua más insidiosa provenía de abajo, donde la lluvia que rebotaba en los cimientos de piedra creaba salpicaduras que empujaban la humedad hacia los pequeños huecos donde los troncos del alféizar se unían con la piedra. Incluso un ajuste perfecto entre la madera y los cimientos permitía que el agua penetrara por canales microscópicos, especialmente a medida que los troncos envejecían y desarrollaban las grietas finas que aparecen en toda la madera seca. El deshielo primaveral trajo consigo retos adicionales, ya que la saturación del suelo empujaba el agua subterránea hacia arriba
a través de las piedras de los cimientos, mientras que las inundaciones estacionales ponían a prueba todos los sellos con una presión de humedad sostenida. La mayoría de los constructores abordaban estos retos con esperanza más que con ingeniería. Asumían que una construcción inicial cuidadosa evitaría los problemas, que sus juntas aguantarían indefinidamente y que las pequeñas filtraciones de agua representaban condiciones normales aceptables en lugar del comienzo de un desastre estructural. Cuando aparecían goteras, respondían con parches y reparaciones, tratando los síntomas e ignorando la realidad subyacente de que la humedad siempre encontraría nuevas vías de entrada en los edificios que carecían de sistemas integrales de gestión del agua. El enfoque convencional exigía convivir con la humedad como un aspecto inevitable de la vida en la frontera. Las familias aceptaban los suelos mojados después de fuertes tormentas, los olores a humedad que indicaban problemas ocultos de humedad y la aparición gradual de manchas de agua que marcaban el lento progreso del deterioro del edificio. Desarrollaron elaboradas rutinas de secado en el interior para tratar la ropa y la ropa de cama que nunca se secaba del todo. Y aprendieron a colocar los muebles lejos de las paredes, donde la condensación creaba condiciones de humedad perpetua. El enfoque de ingeniería de Dixon invirtió toda esta filosofía al reconocer que la entrada de agua era inevitable y planificar en consecuencia. Su zanja de piedra proporcionaba un destino inmediato para cualquier humedad que entrara en la cabaña a través de las docenas de vías que se desarrollarían con el tiempo. En lugar de esperar a mantener el agua fuera, había creado un sistema que asumía que el agua entraría y le daba una vía controlada para escapar antes de que pudiera comenzar su destructivo trabajo de pudrición. Las especificaciones técnicas de su sistema de drenaje reflejaban décadas de sabiduría acumulada sobre el comportamiento del agua y la ciencia de la construcción. Los 15 centímetros de ancho proporcionaban una capacidad de flujo adecuada incluso para una gran entrada de agua, al tiempo que seguían siendo lo suficientemente estrechos como para instalarlos sin comprometer la resistencia del suelo. Los 10 centímetros de profundidad garantizaban que el agua se desplazara por gravedad hacia el desagüe de salida, manteniéndose por debajo del nivel de las vigas del suelo. La pendiente de 2 pulgadas incorporada en el fondo de la zanja creaba un gradiente hidráulico suficiente para evitar que se estancara el agua en cualquier parte del sistema. Lo más importante era que la cobertura continua del perímetro significaba que la humedad que entrara en la cabaña por cualquier punto se encontraría con el sistema de drenaje en lugar de acumularse contra los travesaños del umbral o empapar el subsuelo. El revestimiento de piedra evitaba que la propia zanja se convirtiera en una fuente de problemas de humedad, al tiempo que creaba un canal permanente que funcionaría eficazmente durante décadas sin necesidad de mantenimiento, más allá de la limpieza anual. La primera prueba de estas filosofías contrapuestas llegó con las tormentas de verano de 1879. Los patrones climáticos de la montaña trajeron intensas lluvias que podían descargar varios centímetros de agua en pocas horas, creando condiciones que ponían a prueba todos los aspectos de la construcción de la cabaña. Mientras los vecinos de Dixon se apresuraban a colocar cubos bajo las nuevas goteras y a limpiar el agua que se filtraba por las juntas de los cimientos, su sistema de drenaje cumplía silenciosamente su función. El agua que se colaba por las juntas fluía inmediatamente hacia el canal de piedra y desaparecía por el desagüe exterior, dejando sus suelos secos y sus vigas protegidas de la humedad que comenzaba a causar estragos en los edificios vecinos. La zanja recogía no solo las goteras evidentes, sino también las filtraciones sutiles que otras cabañas absorbían en sus estructuras de madera, la condensación que bajaba por las paredes interiores, las pequeñas infiltraciones en los cimientos que parecían insignificantes y la humedad provocada por la humedad que se acumulaba en los espacios cerrados. En otoño, los resultados de la primera temporada proporcionaron una clara evidencia de la eficacia de los diferentes enfoques. La cabaña de Dixon no presentaba manchas de agua, olores a humedad ni signos de los daños causados por la humedad que ya se estaban haciendo visibles en los edificios construidos con métodos convencionales.
Las cabañas de sus vecinos revelaban los indicadores reveladores de problemas de agua: tablas del suelo descoloridas cerca de las paredes, charcos ocasionales después de las tormentas, y el sutil pero inconfundible olor a humedad que indicaba que ésta se acumulaba más rápido de lo que podía evaporarse de forma natural. La reacción de la comunidad siguió siendo desdeñosa, atribuyendo las condiciones secas de Dixon a la suerte más que a una ingeniería superior. Se convencieron de que sus elaborados preparativos habían sido innecesarios, que los problemas que estaban experimentando representaban cuestiones normales de asentamiento que se resolverían por sí solas a medida que sus edificios envejecieran. La realidad matemática sugería lo contrario. Dixon había invertido un total de 36 horas en crear un sistema que protegiera su cabaña de forma indefinida, mientras que sus vecinos ya dedicaban horas adicionales cada mes a gestionar problemas de humedad que solo empeorarían con el tiempo. Pero la verdadera prueba estaba por llegar, con unos patrones climáticos que pondrían a prueba todas las técnicas de construcción y revelarían qué enfoque podía soportar condiciones que superaban las expectativas normales. Se avecinaban años húmedos y con ellos llegaría la prueba definitiva de qué filosofía de construcción podía proteger a las familias cuando la naturaleza pusiera a prueba los límites de los métodos de construcción fronterizos. Los patrones climáticos que llegaron en 1880 desafiaron todas las predicciones basadas en la memoria local y las expectativas estacionales tradicionales. Las lluvias primaverales comenzaron en febrero y continuaron con implacable persistencia durante lo que deberían haber sido los meses secos del verano, creando condiciones que transformaron el mantenimiento rutinario de las cabañas en una lucha desesperada por la supervivencia estructural. El río Watauga, normalmente una vía fluvial manejable que proporcionaba energía a los molinos y transporte para la madera, creció hasta niveles que, según los veteranos, superaban todo lo que habían visto en su vida. Las mediciones de lluvia cuidadosamente registradas por el secretario del condado, que mantenía datos meteorológicos para la planificación agrícola, revelaron el alcance matemático del desafío al que se enfrentaban todos los edificios de la región. El año 1880 trajo un 43% más de precipitaciones que la media de la década anterior, con tormentas individuales que descargaron de 7,5 a 10 centímetros de lluvia en una sola tarde. El suelo saturado ya no podía absorber la continua entrada de humedad, lo que creó una escorrentía superficial que desbordó los sistemas de drenaje y empujó el agua hacia todos los puntos vulnerables de las construcciones humanas. La cabaña de Samuel Hartley, terminada solo 2 años antes, utilizando métodos que le habían servido con éxito durante más de una década, comenzó a mostrar los primeros signos sutiles de estrés por humedad durante las inundaciones de finales de primavera. Aparecieron manchas de agua en las tablas del suelo cerca de la pared norte, donde las tormentas predominantes empujaban la lluvia contra los cimientos con especial intensidad. Al principio, la decoloración parecía menor, solo un ligero oscurecimiento de la veta de la madera que podía atribuirse a las fluctuaciones normales de humedad. Pero el patrón persistió y se expandió, lo que indicaba que la humedad estaba penetrando en la envolvente del edificio y acumulándose más rápido de lo que la evaporación natural podía eliminarla. La realidad técnica detrás de estos síntomas visibles implica procesos que ocurrieron por debajo del umbral de la conciencia humana, pero que determinarían si los edificios sobrevivirían o fracasarían en los años venideros. Los troncos de los umbrales de Hartley, que descansaban directamente sobre cimientos de piedra, según la práctica estándar de la frontera, absorbieron humedad a través del contacto capilar directo y comenzaron la lenta transformación de madera estructural a madera debilitada y parcialmente podrida. El contenido de humedad de estos elementos críticos que soportaban la carga pasó del rango normal del 12 al 15% a los peligrosos niveles del 18 al 20%, que favorecían la descomposición fúngica activa. La cabaña de James Morrison se enfrentaba a retos aún más graves debido a su ubicación en una ligera depresión que concentraba la escorrentía de la ladera circundante. A mediados del verano de 1880, se formaban charcos persistentes bajo la zona de la cocina después de cada lluvia importante,
lo que creaba las condiciones ideales para acelerar la descomposición que amenazaba a los edificios expuestos al agua estancada. Morrison se veía obligado a pasar horas cada semana limpiando las goteras y cambiando los muebles de sitio para evitar las zonas más húmedas. Pero estas medidas reactivas solo abordaban los síntomas, mientras que el daño estructural subyacente progresaba de forma invisible. La rutina diaria de la familia Morrison se adaptó a los problemas de humedad de su edificio de una manera que reveló el verdadero coste de una gestión inadecuada del agua. Las actividades culinarias se alejaron de la pared norte, donde la condensación creaba condiciones de humedad permanente. Los dormitorios se cambiaron para evitar las zonas donde se concentraba la humedad durante las noches frescas. El almacenamiento de alimentos requería una vigilancia constante para evitar que se estropearan en espacios que nunca se secaban del todo. La cabaña seguía siendo habitable, pero a costa de la comodidad y la conveniencia, lo que socavaba el propósito mismo de un refugio permanente. En 1881, la progresión matemática de los daños estructurales se hizo innegable en varios edificios de la comunidad. La cabaña de la familia Miller desarrolló un hundimiento visible en la pared norte, donde el travesaño había perdido suficiente integridad estructural como para comprimirse bajo el peso del edificio. Lo que comenzó como una intrusión de humedad se había convertido en un fallo de ingeniería que amenazaba la estabilidad de toda la estructura. Los Miller se enfrentaban a la elección entre costosas reparaciones que requerirían levantar las paredes y sustituir las vigas dañadas, o aceptar un deterioro progresivo que acabaría por hacer inhabitable su hogar. La cabaña de Dixon, por su parte, demostró la eficacia de la gestión preventiva del agua en condiciones que superaban todas las expectativas razonables. Su sistema de drenaje de piedra gestionó las cargas de humedad sin precedentes con una eficiencia mecánica que validó los principios de ingeniería de su abuelo. Durante las tormentas más intensas, los vecinos podían observar cómo el agua fluía por su desagüe exterior a un ritmo de entre 4 y 5 galones por hora. Era una clara evidencia de que entraban cantidades significativas de humedad en su edificio, pero que encontraban vías inmediatas para su eliminación en lugar de acumularse en los componentes estructurales. Las métricas de rendimiento del sistema de Dixon proporcionaron una prueba cuantificable de su ingeniería superior en las condiciones más difíciles. Su zanja de drenaje mantenía unas características de flujo adecuadas, incluso cuando los residuos de las actividades interiores se acumulaban ocasionalmente en el canal. La pendiente de 2 pulgadas garantizaba que los bloqueos temporales se despejaran por sí solos a medida que subía el nivel del agua, mientras que el revestimiento de piedra evitaba la erosión que habría comprometido los canales revestidos de tierra. El mantenimiento anual solo requería la eliminación de las hojas y el polvo acumulados. Una tarea de 2 horas que preservaba la funcionalidad del sistema de forma indefinida. Y lo que es más importante, las evaluaciones estructurales de la cabaña de Dixon no revelaron signos del daño por humedad que se estaba convirtiendo en una epidemia en los edificios de construcción convencional. Sus vigas de umbral se mantuvieron en niveles normales de humedad, sin mostrar signos de ablandamiento ni de coloración que indicaran la presencia de hongos. Sus suelos interiores se mantuvieron sólidos y estables, sin la elasticidad que se produce cuando el subsuelo comienza a pudrirse. La ausencia de olores a humedad confirmó que su edificio gestionaba con éxito la humedad, en lugar de simplemente tolerar su acumulación. La dinámica social dentro de la comunidad comenzó a cambiar a medida que se acumulaban las pruebas de que los elaborados preparativos de Dixon habían abordado problemas reales y no imaginarios. Las conversaciones en la tienda general y después de los servicios religiosos se centraron cada vez más en cuestiones de mantenimiento de edificios que parecían afectar a todos, excepto al hombre que había sido objeto de burlas por pensar demasiado en una construcción sencilla. El contraste se hizo imposible de ignorar cuando las familias se reunieron para celebrar eventos comunitarios e inevitablemente discutieron los retos continuos de mantener sus hogares secos y estructuralmente sólidos. El verano de 1882 llevó la crisis a su punto álgido con un patrón
meteorológico que los residentes locales recordarían como los 40 días de lluvia. Un período de precipitaciones continuas que puso a prueba todos los aspectos de la ingeniería fronteriza. Los arroyos se convirtieron en torrentes, las carreteras quedaron intransitables y los edificios se enfrentaron a una humedad que superó todo lo que se recordaba en la región. Los daños acumulados durante 3 años de condiciones meteorológicas anormales alcanzaron el umbral en el que los problemas menores se convirtieron en fallos graves. 7 cabañas de la comunidad más cercana mostraron graves problemas estructurales que requerían atención inmediata para evitar su derrumbe. Las medidas de emergencia incluyeron proyectos de excavación de zanjas exteriores para intentar desviar el agua superficial de los cimientos. Pero estas soluciones reactivas llegaron demasiado tarde para evitar los daños que ya habían causado años de acumulación de humedad. La comunidad se enfrentó a una crisis de seguridad en las viviendas que amenazaba la viabilidad fundamental de su asentamiento. A lo largo de este desastre cada vez más grave, la cabaña de Dixon siguió siendo completamente funcional, y sus ocupantes se mantuvieron secos y cómodos mientras sus vecinos luchaban contra condiciones cada vez más desesperadas. La validez de sus métodos ya no era una cuestión de teoría o debate. Se demostraba a diario por el simple hecho de que su familia continuaba con su rutina normal, mientras que otros reorganizaban sus vidas en torno a los fallos de las construcciones. El hombre que había sido tachado de excesivamente cauteloso se estaba convirtiendo silenciosamente en la única persona de la comunidad que había anticipado y se había preparado correctamente para los retos a los que inevitablemente se enfrentaría la construcción en la frontera. El invierno de 1883 llegó con una severidad inusual, con temperaturas que se mantuvieron por debajo de cero durante semanas y que pusieron a prueba todas las debilidades estructurales que 3 años de humedad excesiva habían creado en los edificios de la comunidad. Los ciclos de congelación y descongelación que caracterizan los inviernos de los Apalaches normalmente causaban pequeños asentamientos y ajustes en las construcciones de madera. Pero las cabañas ya comprometidas por los daños causados por el agua se enfrentaron a fallos catastróficos cuando la expansión del hielo completó la destrucción que los hongos habían comenzado. Samuel Hartley descubrió el alcance del deterioro de su edificio en una gélida mañana de febrero, cuando el característico sonido de la madera agrietándose lo despertó de golpe antes del amanecer. El tronco del umbral norte de su cabaña, debilitado por años de absorción de humedad y descomposición por hongos, finalmente había cedido a las tensiones combinadas de la carga estructural y la expansión térmica. La madera de roble blanco de 18 pulgadas que parecía sólida cuando se instaló, ahora se comprimía y se partía bajo el peso que ya no podía soportar, lo que permitía que toda la pared norte se hundiera hacia adentro casi 4 pulgadas. La pesadilla de ingeniería a la que se enfrentaba Hartley representaba el peor temor de todo constructor fronterizo, un fallo estructural que amenazaba la integridad de todo su refugio durante la temporada en la que era imposible reconstruirlo. El hundimiento de la pared desalineó las vigas del suelo, abrió huecos en el relleno que permitieron que el viento penetrara en el interior y creó una cascada de problemas secundarios que hicieron que la cabaña fuera cada vez más inhabitable. Las reparaciones de emergencia con puntales y refuerzos temporales proporcionaron una estabilidad mínima, mientras Hartley contemplaba la enorme tarea que suponía restaurar la solidez estructural de su hogar. El proceso de sustitución del umbral de madera exigía recursos y conocimientos técnicos que ponían a prueba los límites de las capacidades de Frontier Construction. El primer reto consistía en retirar el suelo interior para acceder a la interfaz dañada de los cimientos, mientras la familia seguía ocupando el edificio en pleno invierno en la montaña. Cada tabla del suelo tenía que ser cuidadosamente levantada y apartada para su reinstalación, dejando al descubierto el subsuelo y el sistema de vigas que necesitarían un soporte temporal durante los trabajos de reparación. La precisión necesaria para evitar daños estructurales adicionales al acceder al componente defectuoso exigía habilidades que pocos constructores poseían. La instalación del sistema de elevación temporal representó la fase más peligrosa de toda la operación. La estructura de la pared,
que pesaba más de 2.000 libras de troncos, relleno y materiales de techado, tuvo que ser levantada gradualmente y sostenida por una disposición de postes de madera y pilares de piedra que pudieran soportar la enorme carga mientras se retiraba y sustituía el travesaño dañado. Un solo error de cálculo o fallo del equipo podía provocar el derrumbe total de la pared, destruyendo meses de trabajo y causando lesiones a cualquiera que estuviera trabajando dentro del edificio. La retirada del tronco podrido reveló el alcance total de los daños causados por la humedad que se habían acumulado durante 3 años de gestión inadecuada del agua. Lo que desde el exterior parecía madera maciza de 18 pulgadas, presentaba una podredumbre interna extensa que había reducido su capacidad de carga a una fracción de su resistencia original. La madera se desmoronó por secciones, desprendiendo el característico olor a humedad de la podredumbre avanzada y dejando al descubierto la red de hilos fúngicos que habían destruido sistemáticamente la integridad estructural de la madera desde dentro. La selección e instalación de la viga de umbral de sustitución requirió reiniciar todo el proceso de construcción desde los cimientos. La nueva madera, cortada de castaños muertos en pie para garantizar un secado adecuado, tuvo que ser entallada y ajustada con precisión para encajar con la estructura de la pared existente, al tiempo que se asentaba perfectamente nivelada sobre los cimientos de piedra. Cada junta requirió un ajuste cuidadoso para mantener la geometría estructural del edificio, al tiempo que se adaptaba al asentamiento y al movimiento que se había producido durante el proceso de fallo y reparación. Los requisitos de mano de obra para la sustitución del travesaño de Hartley consumieron 3 semanas de trabajo intensivo por parte de 5 hombres experimentados, lo que supuso más de 200 horas de trabajo cualificado en la construcción. Los costes de material incluyeron no solo la madera de sustitución, sino también los soportes temporales, los materiales de calafateo adicionales y las herramientas especializadas necesarias para la compleja operación. Lo más importante es que el trabajo tuvo que realizarse en condiciones invernales, lo que hizo que todos los aspectos de la construcción fueran más difíciles y peligrosos. La cabaña de Morrison se enfrentó a retos similares durante la primavera de 1884, cuando el travesaño de la cocina se rompió en condiciones que hacían que el trabajo de reparación fuera solo un poco menos peligroso que las operaciones invernales. La ubicación del daño requirió la retirada de la cocina y los componentes de la chimenea para acceder al elemento estructural dañado, lo que impidió a la familia preparar la comida durante el largo proceso de reparación. El coste acumulado en mano de obra, materiales y pérdida de productividad doméstica supuso una carga financiera devastadora para una familia fronteriza que operaba con recursos económicos mínimos. La familia Miller se enfrentó a una situación aún más compleja cuando el asentamiento de los cimientos, causado por los travesaños ablandados, que ya no podían mantener un contacto adecuado con los soportes de piedra, creó múltiples problemas estructurales que se extendieron por todo el edificio. Los trabajos de reparación no solo requirieron la sustitución de los troncos del umbral, sino también el levantamiento de todo el sistema de cimentación y la reconstrucción de las secciones de pared que se habían desalineado. El alcance de los trabajos necesarios se acercaba a la inversión de mano de obra necesaria para construir una cabaña completamente nueva. El ejemplo más trágico del coste humano de los fallos estructurales se produjo en el caso de la viuda Thompson, cuyo marido había construido su cabaña utilizando métodos estándar antes de su muerte en 1882. Elizabeth Thompson carecía tanto de los recursos económicos como de los conocimientos técnicos necesarios para hacer frente al deterioro de los travesaños, que hacía que su casa fuera cada vez más peligrosa e incómoda. El progresivo deterioro de la cabaña la obligó a abandonar secciones del edificio a medida que se volvían inhabitables, concentrando las actividades de su familia en las zonas que seguían siendo estructuralmente sólidas. En otoño de 1884, la realidad matemática de los métodos de construcción convencionales se había demostrado con devastadora claridad.
La cabaña media de la comunidad requería importantes reparaciones estructurales cada 8 a 12 años, lo que consumía entre 150 y 200 horas de mano de obra cualificada, además de materiales, cuyos costes representaban un porcentaje sustancial de los ingresos anuales en efectivo de las familias de la frontera. Las continuas necesidades de mantenimiento crearon un ciclo de obras de construcción que desviaba recursos de las actividades agrícolas y otras actividades productivas. La cabaña de Dixon ofrecía un marcado contraste con los crecientes fallos estructurales de la comunidad. Sus vigas originales no mostraban signos de daños por humedad, asentamiento o descomposición tras 5 años de servicio en condiciones que habían destruido componentes similares en edificios vecinos. El sistema de drenaje de piedra seguía funcionando exactamente como se había diseñado, eliminando la humedad antes de que pudiera iniciar los procesos destructivos que requerían reparaciones tan costosas en las cabañas construidas de forma convencional. La evaluación estructural del edificio de Dixon reveló que el contacto con los cimientos seguía siendo perfecto, sin asentamientos, huecos ni desalineaciones entre los componentes de madera y piedra. El interior se mantenía constantemente seco y confortable, sin olores a humedad, manchas de agua ni suelos elásticos que indicaran daños ocultos por humedad. El registro de mantenimiento de su cabaña consistía únicamente en la limpieza anual de 2 horas de su canal de drenaje, una inversión mínima que preservaba la eficacia del sistema de forma indefinida. La comunidad fue tomando conciencia del valor de los métodos de Dixon a medida que se acumulaban pruebas irrefutables. El hombre al que se había ridiculizado por sus preparativos derrochadores era el único constructor cuya casa seguía en buen estado estructural, mientras que los demás se enfrentaban a proyectos de reconstrucción que consumían meses de trabajo y cientos de dólares en materiales. Sus 2 días iniciales de excavación de zanjas habían evitado décadas de costosas reparaciones, al tiempo que proporcionaban a su familia una seguridad y un confort que los métodos convencionales no podían igualar. La dinámica social cambió de forma decisiva cuando los vecinos comenzaron a pedirle a Dixon que explicara exactamente cómo funcionaba su sistema de drenaje y si se podían instalar sistemas similares en los edificios existentes. El tonto de la comunidad se había convertido silenciosamente en el experto local cuyo enfoque de ingeniería ofrecía la única solución probada a los problemas que amenazaban la seguridad a largo plazo de las viviendas de todos. La transformación de la actitud de la comunidad hacia los métodos de Dixon comenzó silenciosamente en 1885, cuando 3 vecinos decidieron de forma independiente incorporar sistemas de drenaje interior en sus nuevos proyectos de construcción de cabañas. Los hermanos Morrison, que planeaban sustituir su casa original dañada por las inundaciones, fueron los primeros en solicitar abiertamente instrucciones detalladas sobre la instalación de zanjas y las técnicas de revestimiento con piedras. Su decisión marcó el comienzo de un cambio fundamental, pasando de la burla a la adopción, que remodelaría las prácticas de construcción en toda la región. El enfoque de James Morrison para implementar el concepto de drenaje de Dixon demostró la inteligencia práctica que permitió que las técnicas superiores se extendieran entre los constructores de la frontera, que valoraban los resultados por encima de la rígida adhesión a la tradición. Durante la fase de cimentación de su cabaña, Morrison observó cuidadosamente la instalación original de Dixon, tomando notas mentales sobre las dimensiones de las zanjas, los criterios de selección de las piedras y los cálculos de la pendiente de drenaje. La remodelación de su sistema durante los trabajos de sustitución de los travesaños le brindó una oportunidad ideal para poner a prueba la eficacia del método en condiciones difíciles. Los refinamientos técnicos que surgieron a medida que la técnica de Dixon se difundía por la comunidad reflejaban la naturaleza colaborativa del desarrollo de la ingeniería en la frontera. Los constructores locales descubrieron que los diferentes tipos de piedra disponibles funcionaban mejor para aplicaciones específicas. Piedras planas de arroyo para el revestimiento de zanjas, rocas redondeadas de río para aplicaciones de drenaje francés y piedra angular de cantera para áreas que requerían la máxima estabilidad estructural.
Las variaciones regionales en la composición del suelo y los patrones de drenaje llevaron a modificaciones en la profundidad de las zanjas y las pendientes que mejoraron el rendimiento del sistema en las condiciones locales. La conversión de Samuel Hartley a los métodos de Dixon representó el respaldo más significativo posible dentro de la jerarquía técnica informal de la comunidad. Durante su extenso proyecto de sustitución de los umbrales de madera en 1885, Hartley tomó la decisión de instalar un sistema de drenaje interior completo en lugar de limitarse a reparar la interfaz convencional existente de los cimientos. La elección requirió mano de obra y materiales adicionales en un momento en el que ya se enfrentaba a importantes costes de reconstrucción. Pero Hartley había experimentado de primera mano las consecuencias de una gestión inadecuada de la humedad. La instalación del sistema de drenaje de Hartley proporcionó a la comunidad una demostración detallada de técnicas que antes solo se habían visto en la cabaña original de Dixon. Los vecinos se reunieron para observar el proceso de excavación de zanjas, los métodos de selección de piedras y el preciso trabajo de ajuste necesario para conectar los canales interiores con los componentes de drenaje exteriores. La disposición de Dixon a compartir sus conocimientos sin reclamar la propiedad exclusiva de las técnicas le valió un respeto que trascendió su reivindicación por motivos técnicos. Los resultados medibles de los primeros en adoptar el sistema proporcionaron pruebas cuantificables de la eficacia de los sistemas de drenaje en condiciones reales. La cabaña remodelada de Morrison mostró una mejora inmediata en el control de la humedad. Se eliminaron los problemas de agua y los niveles de humedad interior se estabilizaron dentro de rangos aceptables. La nueva instalación de Hartley evitó la reaparición del deterioro de los umbrales de madera que había afectado a su construcción anterior, lo que demostró que la técnica podía proteger los edificios desde los cimientos cuando se aplicaba correctamente. En 1888, 12 cabañas del condado de Watauga incorporaron alguna variación del concepto de drenaje interior de Dixon, lo que creó una muestra sustancial para evaluar las características de rendimiento a largo plazo. Los edificios que adoptaron esta técnica mostraron de forma sistemática una prolongación de la vida útil de los umbrales de madera que se acercaba a los 20 o 25 años, en comparación con los ciclos de sustitución de 8 a 12 años habituales en la construcción convencional. Las implicaciones financieras de esta mejora representaron cientos de dólares en costes de reparación evitados a lo largo de la vida útil de cada edificio. Las técnicas se extendieron más allá del condado de Watauga a través de las redes informales que conectaban las comunidades montañosas de toda la región de los Apalaches. Artesanos itinerantes, predicadores ambulantes y comerciantes llevaron el conocimiento de los métodos de drenaje de Dixon a los condados vecinos de Tennessee y Virginia, donde problemas similares de humedad afectaban a las construcciones fronterizas. Cada implementación exitosa proporcionó sitios de demostración que fomentaron una mayor adopción y adaptación regional de los principios básicos de ingeniería. El carpintero local William Hayes comenzó a tomar notas detalladas sobre lo que denominó el método de drenaje de Dixon, como parte de su esfuerzo por codificar las técnicas de construcción que demostraban ser superiores a los enfoques tradicionales. La documentación de Hayes proporcionó el primer análisis sistemático de los procedimientos de instalación, los requisitos de materiales y las expectativas de rendimiento de los sistemas de drenaje interior. Sus registros servirían más tarde como base para las guías de construcción escritas que preservaron y transmitieron la técnica a las futuras generaciones de constructores. La evolución técnica del concepto de drenaje continuó a medida que los constructores adquirían experiencia en los procedimientos de instalación y mantenimiento. Entre las herramientas especializadas desarrolladas para la excavación de zanjas se encontraban palas estrechas, diseñadas para trabajar en espacios reducidos, y barras de piedra para la colocación precisa de los materiales de drenaje. Los herreros locales comenzaron a producir tuberías de drenaje y accesorios de conexión estandarizados que mejoraban la fiabilidad del sistema y reducían el tiempo y la complejidad de la instalación. El impacto cultural más amplio de la reivindicación de Dixon
se extendió más allá de las mejoras técnicas en la construcción para influir en la actitud de la comunidad hacia la innovación y la preservación de los conocimientos tradicionales. El reconocimiento de que las antiguas técnicas rurales podían aportar soluciones a los problemas del Nuevo Mundo animó a otros colonos a examinar las prácticas de construcción de sus antepasados en busca de sabiduría aplicable. La colaboración entre los métodos tradicionales europeos y la adaptación a la frontera se convirtió en un modelo de desarrollo técnico que honraba tanto el patrimonio como la necesidad práctica. Las prácticas de construcción regionales evolucionaron para incorporar la gestión de la humedad como una consideración fundamental del diseño, en lugar de una idea de último momento que se abordaba durante las fases de resolución de problemas. Los nuevos proyectos de construcción incluían habitualmente la planificación del drenaje de los cimientos, desde la selección inicial del emplazamiento hasta los procedimientos de instalación final. El enfoque preventivo del control del agua se convirtió en una práctica estándar que influyó en todo, desde la ubicación de las cabañas hasta la selección de materiales y la secuencia de construcción. La validación a largo plazo del enfoque de Dixon surgió a través del análisis comparativo del rendimiento de los edificios a lo largo de varias décadas. Su cabaña original permaneció sobre sus vigas iniciales hasta 1909, 30 años después de su construcción, mientras que los edificios convencionales de la comunidad tuvieron un promedio de 2 a 3 ciclos de sustitución de vigas durante el mismo periodo. La diferencia acumulada en los costes de mantenimiento representaba cientos de dólares por edificio, lo que demostraba que la inversión de 2 días de Dixon había generado un enorme valor a largo plazo. La justificación matemática de la ingeniería preventiva se hizo innegable cuando se analizó a lo largo de los ciclos de vida completos de los edificios. Las 36 horas iniciales de Dixon dedicadas a la instalación y el mantenimiento del sistema de drenaje se comparaban favorablemente con las cientos de horas que sus vecinos dedicaban a las reparaciones estructurales y los proyectos de reconstrucción. La inversión de $5 en piedras y tiempo de instalación evitó unos costes de reparación que ascendían a una media de $150 por cada fallo estructural importante. En 1910, cuando Dixon alcanzó los 73 años de edad, su método de drenaje se había consolidado lo suficiente en toda la región como para que los jóvenes constructores aprendieran la técnica como práctica estándar en lugar de como adaptación innovadora. La transformación de la burla de la comunidad a la sabiduría aceptada demostró el poder de los resultados prácticos para superar el escepticismo inicial y sentó las bases de los principios de la ciencia de la construcción que influirían en las prácticas de construcción durante generaciones. El legado del trabajo de Dixon se extendió mucho más allá de sus esfuerzos originales por resolver problemas para establecer el control de la humedad como un componente crítico del diseño de edificios duraderos. Los códigos de construcción modernos, que exigen el drenaje de los cimientos y las barreras contra la humedad, tienen su origen técnico directamente en los principios de ingeniería que un montañés de los Apalaches había conservado de la sabiduría popular de su abuelo y validado a través de la necesidad de la frontera. El reconocimiento de que la gestión del agua representaba la diferencia entre una construcción exitosa y una fallida se convirtió en un principio fundamental de la ciencia de la construcción que honraba tanto el conocimiento tradicional como la innovación práctica.